Ahora vamos a resolver la práctica del principio de Arquímedes y vamos a resolver el primer ejercicio. Como datos, tenemos que una piedra pesa 300 newtons en el aire. Entonces, su peso en el aire va a ser igual a 300 newtons y 280 newtons sumergida en el agua. Entonces, su peso en el agua o sumergida en el agua va a ser 280 newtons. Como sabemos, de parte de la teoría de empuje, va a ser igual a 300, que es cuando está en el aire. Es la diferencia, ¿no?, de lo que es en el aire con la presión sumergida, diré con el peso cuando está sumergida en el agua, que sería 300 menos 280, lo cual nos da 20 newtons. Ya que tenemos hallado el empuje, también sabemos que su fórmula es igual a densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces reemplazamos los valores y el empuje es igual a 20 newtons igual a la densidad de líquido, ¿no?, que en este caso es agua, y va a ser 1000 por la gravedad, que es igual a 9,81, y el volumen de la piedra. Entonces acá despejamos volumen, que es lo que estamos hallando, y va a ser igual a 20 entre 1000 por 9,81. Entonces el volumen de la piedra va a ser igual a 2,04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio. El segundo ejercicio tenemos como datos, vamos a anotar los datos, un objeto de masa de 100 kilogramos. Entonces la masa va a ser igual a 100 kilogramos de densidad desconocida. Entonces su densidad no sabemos. Y nos dice que es su peso sumergido en agua. Entonces su peso sumergido en agua es igual, o bueno, se obtiene una fuerza gravitacional de 150 newtons. Entonces ese es el peso. Y al pesarlo otra vez el objeto, pero sumergido en un líquido de densidad desconocida, entonces vamos a tener en un líquido desconocido, se obtiene una fuerza de 144 newtons. Determine la densidad del objeto, que es lo que no sabemos, y la densidad del líquido desconocido. Densidad del líquido. También sabemos que el peso del objeto, como en el aire, va a ser igual a, el peso va a ser igual a su masa por la gravedad. Reemplazamos, su masa es 100 por la gravedad, que es 9,81. El peso nos daría el valor de 981 newtons. Para ellos, también como en el ejercicio anterior, sabemos que el empuje va a ser igual a la diferencia. Entonces, el peso el peso en condiciones normales es igual a 981 menos el peso en el agua. Primer caso va a ser con el agua, que es igual a 150 newtons. Entonces, esa diferencia nos da el valor de 831. Y como segundo caso, en el empuje 2 vamos a restar 981 menos 144. Entonces el empuje 2 nos va a dar el valor de 837 newtons. En ambos es newton. También sabemos que el empuje tiene como fórmula de la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Primero vamos a resolver con el primer caso. Entonces 831 va a ser igual a la densidad. Y en este caso, como es del caso 1, que es con el agua, la densidad del agua es igual a 1000. La gravedad es 9,81 y el volumen es lo que no sabemos. Entonces despejamos el volumen, que nos va a dar igual a
sería 831 entre 1000 por 9,81. Entonces el volumen del objeto nos quedaría igual a 0,0847 metros cúbicos. Ya que tenemos este valor del volumen, también sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen, y ya hallamos el volumen del objeto. Y también como dato teníamos la masa. Entonces la densidad del objeto va a ser igual a su masa, que es 100, y su volumen, que es 0,0847. Y el volumen nos da un valor igual a 1180,64 kilogramos por metros cúbicos. Y ya tenemos nuestro primer dato que nos pedía. Y ahora vamos a hallar el volumen, diré la densidad de nuestro líquido, que es desconocido. Entonces, para ello también sabemos que vamos a hacer la misma fórmula, ¿no? De lo que sabemos del empuje igual a densidad. Vamos a hacerlo con el caso 2. Entonces, sería 837 va a ser igual a la densidad del líquido, la gravedad, que es 9,81, por el volumen del objeto, que es igual a 0,0847. Entonces, despejando, nos va a dar el valor de 1007 kilogramos por metro cúbico. Es muy similar al agua, y esa es la respuesta. Y ya tenemos nuestros dos datos y esa es la solución. Como tercer ejercicio nos dice que una esfera de plástico flota en el agua con 50% de su volumen sumergido. Entonces, ya con esa primera parte del ejercicio, como parte de la teoría, nos indica que cuando un cuerpo flota, el empuje va a ser igual al peso del cuerpo. Ya sabiendo esto, sabemos como fórmula del empuje, que es igual a densidad por la gravedad por el volumen, y el peso del cuerpo, que en este caso nos indica que es una esfera, va a ser igual a densidad de la esfera por la gravedad por el volumen total. Pero ¿cómo es que se llega a esta fórmula del peso? Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, pero también sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, despejando la masa, que es lo que necesitamos para hallar el peso, nos queda que la masa es igual a densidad por volumen. Es por eso que al momento de reemplazar nos queda que es la densidad, como en este caso es una esfera, ya ahí está, esfera por el volumen, que es el volumen total, por la gravedad, que es ya de la misma forma. Y es así como llegamos a esa fórmula. Entonces, después vamos a igualar nuestras dos fórmulas del empuje con el peso. Entonces, la densidad de la esfera multiplicado por la gravedad por el volumen total va a ser igual a la densidad, pero en el empuje es la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad por en este caso, en el ejercicio nos indica que la esfera de plástico flota en el agua con 50% de su volumen sumergido. Sabemos que 50% se puede representar como 0,5 de su volumen. Entonces, acá vemos que podemos simplificar la gravedad y también el volumen total, porque acá también es el 50% o 0,5 de su volumen total. Y entonces tenemos que la densidad de la esfera es igual a densidad del agua por 0,5. Y también sabemos que la densidad del agua es igual a 1000
por 0,5 y ya tenemos que la densidad de la esfera de plástico va a ser igual a 500 kilogramos por metro cúbico. Después nos dice que esta misma esfera flota en aceite con 40% de su volumen sumergido. Determine la densidad del aceite y de la esfera. Para ello ya hemos hallado la densidad de la esfera, entonces ya tenemos un dato que nos pide el ejercicio. Y ahora vamos a hallar la densidad del aceite. Vamos a usar la misma fórmula, que sería igual a densidad de la esfera por gravedad por el volumen, va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por el, como nos dice que es 40%, se puede representar por 0,4 del volumen total también. Acá también vemos que podemos simplificar gravedad y volumen total. Entonces también tenemos este valor que ya sería 500. Entonces despejamos para la densidad del aceite, que va a ser igual a 500, que es la densidad de la esfera, dividido entre 0,4. Lo cual nos da que la densidad del aceite es igual a 1250 kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la respuesta, ya tenemos nuestros dos datos. Y eso sería todo, gracias.